Bienvenido a Manhua Recaps. Hay spoilers, adelante, ten cuidado. El manhwa comienza presentándonos una institución de cazadores llamada Valhalla. Mucha gente intenta entrar, pero la tasa de admisión es de 500 a 1, por lo que solo 150 personas pueden graduarse en la academia. Muestra la competición, y vemos múltiples peleas sucediendo, cada una dentro de sus cubos designados. Vemos a un instructor llamado Lee Sang-cheol supervisando los combates, y un hombre se le acerca diciendo que esta vez hay muchos. Su nombre es Yoo Min-hoon. El instructor pregunta si el hombre ha venido a ver a su sobrina, y el hombre dice que por supuesto, y que la familia Yosin espera mucho de So-yeon. Nos enteramos de que es una genio nacida en el seno de una de las 5 grandes familias, y que es capaz de manejar un mana mucho más avanzado de lo que su edad debería permitirle, incluso imbuir su espada con él. Y a los 16 años, compitió contra la familia Yosin, y salió vencedora. Sang-cheol pregunta si eso es todo, o si hay algo más que no sepa, y Min-hoon le dice que al parecer ella puede comunicarse con la constelación guardiana de su familia. Y nos enteramos de que la razón por la que existen las 5 familias es porque cada una tiene asociada una constelación guardiana. Normalmente un cazador recibe bendiciones o tiene un contrato con una constelación, sin embargo, las 5 familias son diferentes. Cada familia tiene su propia constelación respectiva, cada una con su propia especialidad, y sus bendiciones son mucho mayores que las de las constelaciones normales. Sang-cheol reconoce que si realmente puede comunicarse con él, entonces definitivamente es un genio. Min-hoon pregunta cómo lo está haciendo, y Sang-cheol dice que empezarán 30 segundos. Y Min-hoon pregunta si puede mirar. Sang-cheol abre una ventana, y vemos a So-yeon parada frente a un hombre, Kim Hyo-ok. Sang-cheol comenta que ambos están bastante tranquilos, y Min-hoon dice que el oponente sabe que es So-yeon, así que probablemente se haya rendido, y comentan que Hyo-ok no tiene espíritu de lucha, y creen que acabará rápido. Comienza la cuenta atrás y vemos cómo empieza el combate. So-yeon se precipita y golpea a Hyo-ok, creando una ola de maná que se lanza contra él. Cuando va a golpearle, vemos que todos ponen cara de sorpresa, y aparece ya desmayada en el suelo. Iguales derechos, iguales izquierdas. Es declarado vencedor, y se pregunta por qué todos son tan débiles, y pregunta si esto es realmente 300 años en el futuro. Se pasa a un flashback de hace 300 años, en el interior de la Torre de la Destrucción. Vemos a un hombre llamado Arche, el dios de la destrucción, elogiando al dios marcial Kim Juno, y Juno le arranca la cabeza a Arche de una patada, y empieza a reírse. Aparece una ventana emergente diciendo que ha derrotado al jefe de la torre, y esta empieza a temblar. Se da cuenta de que la torre está siendo destruida debido a que Arche está muerto. Explica que ha estado ocupado desde que era un niño como cazador, y justo cuando por fin obtuvo reconocimiento, le ocurre esto, y se pregunta si debería haber traído a sus discípulos, pero se da cuenta de que habría sido malo porque Arche era demasiado fuerte para ellos. Y es aplastado por un pedazo de escombro. Pero abre los ojos y se entera de que se ha reencarnado 300 años en el futuro, y aunque su cuerpo es débil, solo tiene que adaptarse y vivir en paz. Pero apareció una ventana comentando que la torre volverá dentro de 5 años, y él se resuelve a destruir la torre de una vez por todas esta vez, y después vivir su vida de lujo. Aparece otra ventana emergente en la que se le dice que recupere sus recuerdos y sus armas en el Valhalla, y luego se pasa a los 10 primeros de la competición. Nos enteramos de que su oponente es parte de la familia Osun, y su nombre es Se-yuk. Él comenta, pensando que Hyo-ok es de aspecto débil, y le dice que le QD rápidamente, y cuando se le pregunta qué significa QD, dice que significa destruir rápidamente. Hyo-ok le dice que se largue, maldice al hombre y comienza el combate. Nos enteramos de que el físico de Se-yuk es su principal talento, y que es excepcionalmente fuerte, por lo que se le llama genio por haber nacido con una constitución tan fuerte. Enojado por Hyo-ok, se abalanza sobre él y comienza a lanzarle un puñetazo, pero este es esquivado, y Hyo-ok le da una patada en la pierna, haciéndole perder el equilibrio, y le golpea con la palma de la mano en el pecho, dejándole inconsciente. Se le declara vencedor y se marcha. Los observadores se sorprenden y comentan que no esperaban que Se-yuk perdiera tan rápido ante un simple ataque. El jefe de la familia Osun dice que no fue un simple ataque, y que aunque su hijo nunca se preocupó por aprender artes marciales, igual esquivaba cualquier ataque de sus compañeros, pero esto fue algo que no pudo esquivar. Y que su hijo incluso usó magia pero fue fácilmente evitado, y se da cuenta desde el segundo en que su hijo cargó, Hyo-ok ya tenía un plan, y llama su talento monstruoso, y que los otros son solo ignorantes de su talento, y lo traerá a su familia. Pasa al siguiente combate, y vemos al público enloquecido con la chica con la que está luchando, y él se pregunta por qué los adultos actúan así. Ella se presenta como Choi-arin, y comienza el combate. Ella se pone en posición y sujeta su katana, y ambos se miran torpemente, y él se pregunta si ella está esperando a que él ataque, y la felicita por intentar interpretar la situación.
y decide ver cómo reacciona ella cuando él se le acerca. Ella comienza a poner relámpagos en su espada, y todos se sorprenden. Ella comienza a desenvainar su espada, mientras él sigue caminando hacia ella. Ella piensa que es su oportunidad y le da un espadazo. Se sorprende de que se haya desvanecido, y él la llama, y le dice que si le muestra dónde va a atacar con la mirada, hace que esquivar sea muy fácil. Ella se sorprende de que esté a su lado, y él le da un puñetazo, pero ella lo bloquea con su espada, y la empuja hacia atrás. Él comenta que lo ha bloqueado, y ella se estremece por lo poderoso que ha sido el ataque. Él pone su puño sobre la espada, y le dice que intente esquivarlo, y Bruce Lee la golpea, dejándola inconsciente. Él comenta que su ataque se sintió mal, pero que no importa, y es declarado vencedor. Le vemos alejarse de la escuela, le acosan los entrevistadores y les grita a todos que se callen. Muestra algunos artículos sobre Huyuk maldiciendo a los periodistas, y algunos comentarios sobre él, y luego corta de nuevo a Valhalla. Huyuk está aburrido, pero se da cuenta de que todo el mundo le tiene miedo, y se pregunta si no habrá presumido demasiado, y recuerda la ventana sobre la búsqueda de su recuerdo. Termina la ceremonia de ingreso, se dirige a la sala de simulación de combate virtual, y el instructor está confundido porque tiene a todos los mejores alumnos, aunque se suponía que eran asignaciones aleatorias. Y ve a Huyuk y piensa que está condenado. Se presenta a la clase, y le vemos empezar la simulación. Los estudiantes se asustan porque el terreno cambió, y el instructor muestra sed de sangre, lo que hace que aparezcan algunos monstruos. Seyuke es atacado, pero una barrera bloquea el ataque, y lo vemos conteniendo a los monstruos, y el instructor llama a Huyuk, y le pregunta si puede encargarse de los monstruos él solo, y el instructor piensa que está asustado y dirá que no, pero Huyuk empieza a reírse. El instructor le pregunta si de verdad cree que puede vencerlos él solo. Huyuk dice que sí, y el instructor le dice que lo haga entonces, y Huyuk le pregunta que si lo hace, tendrá un premio, y con la condición de que venza a todos los monstruos le pregunta que apostará el instructor. Y el instructor dice que hará todo lo que pueda bajo su poder por él. El instructor trata de explicar, pero Huyuk solo le dice que le entregue la espada, y pregunta cómo se espera que luche sin un arma. El instructor saca una espada, y se la entrega a Huyuk, y vemos como la barrera se abre y todo el mundo se queda mirando como Huyuk empieza a masacrar a las turbas. Se le ve seguir matando a los monstruos con facilidad, matando a 4 de un tajo, y defendiéndose fácilmente también. Huyuk se alegra de que hayan pasado 300 años desde que empuñó un cuchillo, y que no está mal, y como en el pasado, usaban cualquier arma disponible. Mientras piensa, aparece un gran monstruo que blande un garrote contra él, pero lo esquiva fácilmente y lo apuñala en la cara. Comenta que es una copia bien hecha, y el instructor se sorprende porque le acaba de dejar usar una espada genérica, que no tiene ningún poder mágico, pero está rebanando a los Maabs como mantequilla. Casi como si estuviera succionando a los monstruos. Los otros estudiantes observan conmocionados, además de Arin, que está asombrado. Vemos a Huyuk envainar su espada sobre los cadáveres de los monstruos, y pregunta si el instructor cumplirá su promesa. El instructor da por terminada la clase y vemos que Huyuk está agotado porque nunca ha ido a la escuela. Está interesado en las constelaciones, y menciona cómo se usa para referirse a aquellos que son dioses, y tienen una conexión con los cazadores, y piensa que el resto de la escuela será inútil. Y decide que es hora de empezar a entrenar en serio, porque es débil. Vemos a Arin acercarse a Huyuk, y se corta a Sangcheol y al instructor de combate hablando de cómo Huyuk mató a todos los mafiosos, y se sorprenden de que no tenga antecedentes, y de que sea un huérfano de una zona peligrosa. Nos enteramos de que Huyuk pidió entrar en la sala de constelaciones aquí, y Sangcheol dice que hablará con el director al respecto. El instructor le da las gracias, y luego le dice que está preocupado por lo que va a pasar en el próximo año. Porque su clase no es fácil de controlar debido a que tiene a las 5 mejores familias, y a Huyuk. Sangcheol le dice que no está tratando de consolarlo, pero hay un estudiante de intercambio de la familia Ventric en otra clase. Su nombre es Rockdil Ventric, y como fue expulsado de otra academia por causar problemas, y ahora se da cuenta de que su clase es mejor. Vuelve a Huyuk y Arin, y él le pregunta qué quiere, y ella le pide que le enseñe esgrima. Ella le pide que le enseñe el manejo de la espada que le enseñó en el simulacro, y él le dice que no. Ella le pregunta por qué, y él dice que simplemente no quiere, y que si ella no tiene nada más que decir, entonces se va. Ella vuelve a preguntar y él repite su respuesta. Le pregunta si le pasa algo en los oídos y le dice que deje de aferrarse a él, que no tiene intención de enseñarle nada y que se vaya a la mierda. Al día siguiente, en clase, Huyuk comenta que su cuerpo está mejor de lo que pensaba y que, en este momento, no puede hacer nada porque no tiene poder mágico y es difícil controlar el maná. Pero si encuentra un objeto, podrá solucionar el problema. Vemos a Rockdil llamándole, y Huyuk le pregunta quién es, y Rockdil se presenta, y le pregunta si quiere ser fuerte. Nos enteramos de que la familia Ventric utiliza la máscara de pico, que es su guardián,
que firmará contratos con cualquiera de la familia Ventric, aunque no sea de ascendencia principal, y esto les permite obtener rápidamente una gran suma de poder en Europa. Y esto ha hecho que Rockdale se vuelva arrogante, y por eso le echaron de su otra academia. Rockdale piensa para sí mismo que siempre consigue lo que quiere mientras mira a su desalmada ayudante Yuria, y que conseguirá Huyok, que es el centro de atención ahora mismo, y empieza a explicarle lo que quiere decir, pero Huyok le pregunta si es idiota. Esto enoja a Rockdale, y le pregunta qué ha dicho, y Huyok le explica que entiende lo que Rockdale está intentando hacer, y que efectivamente es un idiota, y le pregunta si se equivoca. Sang-cheol le dice a Rockdale que vuelva a su asiento, y cuando Rockdale grita, preguntando quién le ha llamado por su nombre, ve a Sang-cheol, y se marcha enojado, y le dice a Huyok que se reúna con él más tarde. Huyok sale de la escuela y Arin se le acerca de nuevo, repitiendo su pregunta, lo que le confunde. Luego vemos a Rockdale rompiendo una lámpara de rabia, enojado porque un huérfano le ha humillado. Llama a Yuri, y ella no contesta, entonces la agarra del pelo, y le dice que le conteste, y le pregunta si de verdad se cree la mayor de la familia del palacio, y le pregunta si debe echarla, y ella dice que no. Él la tira al suelo, y le dice que contrate a alguien llamado Isera, porque hay alguien a quien necesita eliminar, y que hay alguien en la familia del ascenso a quien quiere ver. Ella dice que entendido. Vuelve a Huyon en su dormitorio, entrenando su mana, en su cama. Exhala y dice que su cuerpo es una auténtica basura, y que no puede sacar nada de magia, y empieza a recordar que Arin le sigue, y le pregunta por qué le sigue. Y ella solo repite lo que ha dicho antes, y él le pregunta si es un loro. Él piensa que es molesta, y dice que debería hacer que se fuera, y le dice 10 millones por lección. Ella baja la mirada, y él le dice que se va a ir porque no se lo puede permitir, y ella le pide el teléfono. Él se lo entrega y ella le dice que va a poner su número. Así, le será más fácil enviarle dinero. Huyok pregunta qué, y se da cuenta de que le ha enviado 100 millones de won, y le pregunta si puede enseñarle ahora. Él le dice que no, y rechaza su dinero. Vuelve a su dormitorio, y dice que estaba sorprendido por lo de antes, y cómo ella podía tener tanto dinero. Pero él se siente tentado por el dinero, pero dice que es solo dinero, así que no importa, y lo vemos preparándose para algo y dice que es hora de encontrar la bóveda secreta. Lo vemos caminando por el bosque, y menciona cómo revisó la escuela de antemano, y que la mayoría de sus notas ocultas fueron destruidas, y hay al menos 4 notas, pero está seguro de que están en las montañas de Valhalla. Se quita la capucha, y libera algo de energía, y busca canicas que respondan a su magia, y que pueda sentirla aunque sea con un poco de magia la encuentra, y empieza a desenterrarla, y comenta lo débil que está otra vez, y que si hubiera sabido que le iba a costar tanto lo hubiera enterrado más superficialmente. Y si no fuera por la torre de la destrucción, no habría necesidad de esto, y el mundo estaba al borde de la destrucción, y no había espacio para sus artículos, por lo que hizo notas para ello, y espera que el interior es seguro. Tras un rato cavando, por fin lo encuentra, y vemos una cámara acorazada. Busca la cerradura y dice que una llave normal no cabría. Así que va a hacer una cadena de magia, y la forma en una llave, y él la abre, y se deja caer en ella. Y lo vemos encima de una pila de tesoros. Ahora que no necesita preocuparse por el dinero, puede ir a buscar algo, pero no especifica qué. Se da cuenta de que hay piedras de almacenamiento en la cámara. Extiende la mano y recoge una, luego le infunde algo de maná y la vemos rebosante de maná. Decide llevarse las joyas y dejar los lingotes de oro, y lo vemos de vuelta en clase teniendo una crisis existencial. Pero se sobresalta cuando Arin se acerca a su mesa, y le vuelve a hacer la misma pregunta, y él se pregunta por qué alguien de una familia de espadachines sigue pidiéndole entrenamiento. Decide preguntarle, y ella le dice que nunca ha visto a nadie blandir una espada mejor que él, y él le pregunta por su padre, pero el instructor de simulación le interrumpe diciéndole a Huyok que le siga. Lo vemos caminando hacia la puerta, y Arin extiende la mano, pero se detiene. Y Huyok le dice que mañana a las 6 a.m. venga a los campos de entrenamiento, y ella se sorprende, y él le pregunta si no quiere. Ella niega con la cabeza, diciendo que estará allí. Vemos a Huyok en el despacho del profesor, y este le dice que ha sido aprobado para entrar en la sala de constelaciones, y que solo tiene que ir al sótano, y que ahora se le permite entrar en cualquier planta inferior a la primera. Huyok dice que está bien, y pregunta cuándo puede ir, y el instructor dice que esta noche está bien, y él responde que irá hoy. El profesor dice que ya pueden ir. Huyok comenta que la seguridad es muy estricta, y no solo la seguridad, sino que incluso las paredes están cubiertas de magia, y está rodeada excepto por la entrada. Huyok le pregunta al profesor cómo se llega al segundo piso, y si hay que hacer algo criminal, y el profesor dice que no, pero que te expulsarían, y que perderías la cabeza antes de perder la habilidad, y explica que la magia de las constelaciones corre desenfrenada ahí abajo, y que si la tocas tu mente se romperá.
Huyok dice que entiende, y el profesor está confundido porque está preguntando todo esto, y si realmente quiere ir allí. Pero decide que el candidato del lugar no haría eso, y sabe que es mejor quedarse en la academia. El profesor le dice que tiene 30 minutos y que luego debe salir. Huyok le dice que volverá pronto mientras le saluda con la mano. Volvemos a ver la ventana de estado sobre recuperar sus recuerdos, y Huyok dice que no le importa si le expulsan, y que solo ha venido aquí por esto. Mientras baja las escaleras, se pregunta por qué hay tantas, y llega a un extraño piso parecido a una prisión, y se pregunta si este es realmente el primer piso, pero dice que no es importante, y que debería ir más profundo. Aparece una ventana, diciendo que ha cumplido los requisitos, y que le trasladan a la habitación, y le vemos teletransportarse, y oye una voz diciendo que ha pasado tiempo mi-1, y vemos a Barche, y dice que han pasado 300 años, pero antes de que pueda terminar la frase recibe un puñetazo, y Huyok parece enojado, y dice que se alegra de verle. Barche le dice que espere, pero es golpeado de nuevo, y le dice que se calme, pero es golpeado de nuevo, y de nuevo, y de nuevo. Huyok se para sobre Barche, y le dice que él no es del tipo que comienza la violencia, pero es diferente porque destruyó su futuro, mientras lo pisoteaba. Barche le dice que espere, y le pregunta si no siente curiosidad por este lugar, y Huyok dice que sí, porque es una habitación vacía. Barche le dice que es una habitación imaginaria, y para ser más específicos, es un artefacto, y que la versión que ve actualmente es solo una versión imaginaria, porque su cuerpo real murió hace 300 años. Huyok pregunta si siempre ha estado en este artefacto, y cuando Barche dice que es cierto, y que se ha convertido en una constelación mientras se emociona. Pero Huyok no está de acuerdo y le vuelve a dar un puñetazo. Se corta al profesor fuera de la sala de constelaciones, y ve a Huyok saliendo de la puerta, y se asegura de que no hizo nada raro allí abajo, y Huyok dice que por supuesto, que solo miró a su alrededor, y que no podría haber ido más lejos porque habría perdido la cabeza. El profesor le dice que de acuerdo, y que se vaya a casa, y Huyok empieza a alejarse, y recuerda el resto de su conversación con Barche, y le pregunta si es él quien está controlando la ventana que sigue viendo. Y Barche dice que no sabe lo que es, y Huyok se enoja, y Barche le dice que es la verdad. Después de morir, ha estado atrapado dentro de esta habitación durante los últimos 300 años sin poder. Huyok pregunta quién envió el mensaje entonces, y Barche dice que él también lo recibió, y que contacte con Huyok para recibir sus recuerdos de vuelta. Pero debido a esto, surgió una persona extraña, y se pregunta si es la misma persona que le hizo dueño de la Torre de la Destrucción. Huyok pregunta quién es el hombre, y Barche dice que no lo sabe, porque sus recuerdos de esa parte han desaparecido, y no cree que vuelvan. Y pregunta qué dice la notificación de Huyok, y Huyok le dice lo que dice, pero que no recuerda haber perdido ningún recuerdo, y que recordaba la torre. Barche dice que tal vez los recuerdos aún no han llegado a su mente, y que ya ha encontrado el arma, por lo que los recuerdos volverán de forma natural. Barche explica que este espacio es el mundo interior de los artefactos sagrados, y que él se convirtió en una constelación gracias a este artefacto. Huyok se enoja y le grita. Se corta de nuevo al caminando, y nos enteramos de la espada era suya, y que quería destruir y dejar atrás, pero la espada no dejará a Barche desatendida, y que recibió una nueva búsqueda de la espada. Y vemos a un grupo de matones diciendo que son sus superiores, y le pide que se presente. Huyok se sorprende de que un matón tenga juniors, y el líder, Guerreric, dice que no es suficiente con presentarse, y uno de ellos se acerca, diciendo que le ganará primero, y empieza a decir algunas cosas al azar, y es acaba al instante, y Huyok le dice que deje de hablar, y que luche en su lugar. Huyok sigue machacando al tipo y lo manda volando por encima del resto del grupo, golpeándose contra la pared y quedando inconsciente. Cuando el grupo se da la vuelta, ven que Huyok tiene una espada, y se sorprenden porque hace un segundo no la tenía. Huyok les dice que vengan rápidamente a por él, y entonces se corta a 3 horas antes. Vemos a Rockdale diciéndole a Eric que necesita que se ocupen de alguien, y que le recompensará. Le dice el nombre de Huyok, y que no importa cómo lo hagan, sino que se ocupen de él, y le pregunta si acepta. Eric acepta, y lo vemos pensando que no importa si Huyok está en primer lugar. Él todavía es solo un estudiante de primer año, por lo que no tendrá ninguna oportunidad, y que los estudiantes de segundo grado tienen contratos con constelaciones, y que es así como un estudiante se convierte en un estudiante de segundo grado, es debido a los contratos. Y Huyok, que no es de una familia especial, debería ser golpeado fácilmente, es lo que pensó Eric, pero vemos a Huyok eliminando a sus hombres en rápida sucesión. Aplasta fácilmente a 2 de ellos, y luego esquiva otro ataque. Y lo golpea en la cara, mandándolo a volar. Eric se queda atónito al ver a uno contratista golpeando a unos contratistas, y se pregunta cuál es su extraña habilidad con la espada. Parece que está usando una fuerza moderada,
pero todos están siendo seriamente golpeados. Huyok se burla del resto, y Derek grita que no se asusten porque es solo un niño de primer grado, y Huyok dice que parece que el jefe tiene algo de espíritu. Derek corre hacia él con su espada, pero es golpeado en el estómago por la vaina, y Huyok empuja hacia la empuñadura, causando un poderoso ataque a Derek. Vemos cómo pierde el conocimiento, y Huyok le da una bofetada diciéndole que se despierte. Le pregunta por qué se ha peleado con él, y quiénes son. Derek dice que son sus mayores, y Huyok pregunta si es habitual que los mayores intimiden a los de primer, y Derek dice que es para poner al de primer lugar en su sitio. Huyok comenta sobre su lealtad, y le dice que se irá, pero que limpie el lugar. La gente lo sabe, entonces será expulsado. Huyok dice que da igual. Si intentan decir eso, todo el mundo pensará que unos niños de segundo grado vinieron a intimidarle, pero todos se limpiaron, y entonces él estaría demasiado avergonzado para siquiera mostrar su cara. Así que pensar sabiamente si quiere ir a la escuela, y unirse a un gremio, y luego se aleja. Muestra a Rockdale anticipando una llamada telefónica, y es Derek. Rockdale contesta y pregunta cómo le ha ido, y Derek le dice que ya no va a hacer el trabajo. Rockdale le pregunta qué acaba de decir, y Derek le dice que se mantendrá alejado de Huyok. Rockdale está confundido, porque antes, Derek estaba seguro de ello. Derek va a colgar, y Rockdale le grita, pidiéndole que espere, y dice que si dice esto porque le han pegado, entonces debería informar a la administración, y si las heridas aún son visibles, entonces hay pruebas, así que no puede hacer tanto. Rockdale le dice que si hace eso, le dará la cantidad completa, e incluso intentará que su familia le financie. Derek le dice que aunque su familia le apoye, no podrán recuperar el honor que perdieron, y le cuelga el teléfono. Rockdale Angrali rompe su teléfono, y le pregunta a Yuri si se ha puesto en contacto con Dicera, y ella le dice que ha sido informado, pero que está lejos, por lo que tardará en llegar. Él le pregunta dónde está, y se corta a México, en una academia llamada Aripia. Vemos a un grupo de estudiantes derrotados, y nos presentan a Dicera Ventric, y está leyendo un mensaje de Rockdale pidiéndole que venga a conocer a Huyok, y la recompensa ya está preparada, y Dicera está emocionado porque va a recibir dinero. Al día siguiente, en la sala de entrenamiento del Valhalla, Huyok comenta que la sala es muy grande, y eso le da ganas de correr. Oye la voz de Barche, que le pregunta por qué está aquí, y Huyok le pregunta dónde está, y Barche le dice que está en la espada, y le pregunta por qué está sorprendido. Huyok le dice que se sorprendió porque pensaba que había salido de la espada, y que tendría que volver a darle una paliza. Barche se estremece, y le dice que no es así, y Huyok le dice que sí es así, entonces todo está bien. Y empieza a estirarse, mientras le pregunta a Barche si está seguro de que está bien, y Barche le pregunta si se refiere a su estado. Huyok le dice que no, y habla de esta palabra y de cómo se ha convertido en un artefacto, y de cómo la sacaron de la habitación. Barche le dice que no se preocupe ya que lo reemplazó por una réplica. Huyok dice que eso es lo que le preocupa y le pregunta cómo pudo hacer una réplica. Barche le explica que cuando recuperó la conciencia, perdió toda su fuerza, pero que podía hacer réplicas desde el principio, y que no sabe por qué tiene esa habilidad. Huyok empieza a estirarse hacia atrás, y ve a Arin mirándole fijamente. Parece un poco sorprendido de que haya aparecido. Ella le pregunta si va a enseñarle ahora, y él le dice que no, que se centrarán en su resistencia. Ella pregunta por qué, y él le dice que si no quiere hacerlo, puede irse. Consigue que empiece con estiramientos, y le explica que si mejora su resistencia, mejor podrá controlar y absorber el maná. Y aunque el método actual de entrenamiento es extraño, todo el mundo parece invertir en su maná antes que en su resistencia, incluso Arin. Aunque tiene mucho maná, su resistencia es baja. Ella termina de estirarse, y él le dice que es hora de entrenar de verdad, y les vemos hacer una serie de ejercicios físicos, y después, Arin está agotada, y Huyok le dice que acaban de empezar, y que deje de tumbarse y se levante, y que aún tienen que correr. Ella parece desolada. Huyok dice en clase que han entrenado más duro que la última vez y que ella tiene un físico que merece la pena desarrollar. Ella está temblando de DOMS, y un profesor les dice a todos que hoy tienen un examen. Nos la presentan y se llama Lilia. Dice que aunque les explicó brevemente el primer día, les ha informado para que estudien por su cuenta sobre los monstruos dimensionales. Así que hoy, ella los pondrá a prueba y como de bien conocen a cada monstruo. Muestra a todos tomando su examen normalmente, excepto Arin y Huyok. Y el profesor dice que se ha acabado el tiempo, así que pasa los exámenes hacia adelante, y aunque el examen no sumará vuestra nota, se usará para medir vuestra habilidad en la siguiente clase. Les dice que la próxima clase será un simulacro de combate y que les verá más tarde. Barche le pregunta a Huyok si está seguro de que puede escribir así sus respuestas, y Huyok se pregunta si Barche solo está mirando. Barche dice que sí, y Huyok le pregunta si está leyendo sus pensamientos, a lo que Barche dice que solo puede oír los que le implican a él.
Huyok dice que solo escribió las respuestas como las sabía, y Barche dice que lo entiende. En la sala de profesores, la profesora está enojada por las respuestas de Huyok. El profesor normal la ve calificando los exámenes de su clase, y ella le dice que lo han hecho bien, y el profesor parece un poco aliviado y le dice que seguirá su camino. Entonces ella dice el nombre de Huyok, y él le pregunta si no se esforzó, y ella dice que no es eso, que solo se está burlando de la clase, y que no se puede pasar por alto, y que le enseñará su examen y le educará, porque de los monstruos no se puede uno ocupar tan fácilmente. La semana siguiente, en la sala de simulación de combate, vemos a la profesora diciendo que la mayoría de la gente lo hizo bien, pero llama a Huyok para que se acerque. Él se acerca al podio, y ella le entrega su examen, y vemos que tiene un 0. Ella le pregunta si está seguro de haber hecho el examen correctamente, y él le dice que sí. Ella le pregunta cuál es la mejor manera de ocuparse de los duendes de las rocas, y le pregunta cuál es su respuesta, y él lee en voz alta, apuñálalo en el estómago. Ella hace lo mismo con la segunda pregunta, y él le da otra respuesta directa, y ella dice que no puede estar hablando en serio, y le dice que un goblin de roca tiene una defensa BI, por lo que ni siquiera la aura normal de una espada le hace daño, pero él está diciendo que una espada funcionaría. Él le dice que sí, que se acaba de un golpe, y ella se enoja. Ella dice que lo entiende, y que si él está tan seguro, le dará una oportunidad. La vemos trasladarse a la habitación, y le dice que si mata a los monstruos tal y como escribió las respuestas, le recalificará los puntos. Él dice que de acuerdo, y deja su prueba, y recoge una espada. Camina hacia el monstruo, y ella comenta que ha oído hablar de él matando a los goblins anteriormente, por lo que sabe que tiene talento, pero un goblin de roca no puede ser eliminado con cualquier espada normal. El goblin ataca a Huyok, y este levanta su espada hacia atrás, y el maestro se queda en shock. Vemos que la espada está en el estómago del duende, y se quiebra, luego desaparece. Y mira al maestro y dice ahí, solo apuñalalo en el estómago. Vemos que los otros estudiantes se escandalizan de que lo haya matado con una espada normal, y la profesora le pregunta cómo lo hizo. Él dice que ella le vio hacerlo, simplemente apuñalarlo en el estómago. Ella empieza a derrumbarse, pensando que solo un contratista de rango podría matarlo con una espada normal, pero Huyok lo sacó con una espada, y él le pregunta si su respuesta era correcta. Ella le dice que solo era una pregunta, y convoca al siguiente monstruo. Explica que los goblins de la jungla son difíciles de cuidar, porque si no lo haces bien, el primer goblin usará una habilidad de aullido, y aparecerán otros goblins. Así que normalmente un mago estaría allí para matarlos a todos a la vez, y mientras él solo ve 3 goblins, hay 5 más detrás de ellos. Y será difícil para él hacer esto solo con una espada. Le vemos precipitarse, apuñalar a uno en la cabeza, y luego a otro en la cabeza, y antes de que el otro pueda gritar, lo apuñala en la boca. Vemos desaparecer sus cuerpos, y le pregunta al profesor si la segunda pregunta también era correcta. Se corta a Arin y Huyok corriendo en cintas, y ella está agotada después de su sesión. Él le pregunta si su clan la entrenó y por qué está luchando con solo correr. Ella dice que normalmente no se esfuerza tanto. Él le pregunta cómo planea enfrentarse a monstruos si no se entrena adecuadamente. Ella dice que solo usó magia tomando prestado el poder de su constelación. Y Huyok confirma su sospecha de que se están centrando en la magia más que en las capacidades físicas. Sin embargo, el riesgo es grande si siguen haciendo eso. Él da algunos ejemplos de por qué es arriesgado, y a veces como las constelaciones pueden incluso no prestar poder. Él le pregunta si cree que esos ejercicios merecen la pena, y ella dice que por supuesto, y que le enseñaría esgrima si lo hiciera. Y él dice que parece que ella solo lo hace porque él se lo dijo. Su cerebro deja de funcionar, y él le dice que no importa, y que deberían terminar hoy porque tienen que ir a la academia. Le dice que va a hacer otro set y le pregunta si quiere unirse, pero el retraso cerebral vuelve a aparecer, así que le dice que se vaya y ella le dice que hasta luego y se va. Barche le pregunta si se llama Arin Choi, y Huyok se pregunta por qué lo pregunta. Barche le explica que siguió su entrenamiento sin quejarse, pero le pregunta por qué decidió ayudarla. Huyok dice que es porque ya le molestó mucho. Barche le pregunta si alguna vez le ha enseñado su habilidad con la espada, y Huyok dice que no, pero que puede que se haya dado cuenta durante la clase. Barche la llama divertida. Huyok dice que por eso la encontró interesante, así que pensó en enseñarle un poco. Huyok oye un gruñido y se asoma para ver a Seyuk en el banco, y ambos se quedan mirándose, incómodos. Huyok le pregunta cuánto tiempo lleva allí, y Seyuk le dice que lleva allí desde el principio, y que siempre ha hecho ejercicio antes de asistir a la academia. Mientras se va, Huyok comenta que debido a la constitución con la que nació, parece que es capaz de entrenar durante mucho tiempo. Barche le pregunta por qué está interesado en Seyuk, y Huyok comenta que es porque es más inteligente que los que solo entrenan magia, y Barche comenta que tal vez. Huyok pregunta qué hacen las constelaciones y Barche dice que no está seguro. Huyok pregunta si eso es todo lo que puede decir. Barche dice que, aunque es una constelación,
no ha hecho nada en los últimos 300 años. Así que no sabe nada, pero que podría aprender si termina sus misiones. Huyok mira su nueva búsqueda, y se pregunta sobre el ojo del gran bosque, y menciona como si no fuera por la búsqueda. Simplemente se iba a ir después de recuperar sus cosas, pero ahora tiene que ser sigiloso. Barche comenta que ya ha fracasado, porque golpeó a los delincuentes. Huyok dice que hasta que no supere la búsqueda, no podrá irse pronto, y que puede aprender sobre su reencarnación. Se corta al Reino Unido, y vemos la mansión Ventric. Y vemos a una mujer llamada Delia, que es la dueña de la mansión, pidiéndole a un mayordomo que le cuente lo sucedido. Él le dice que se han ocupado del laberinto de las afueras, y que está pensando en reclutar a algunos de sus hombres. Ella comenta que uno de ellos es fuerte, y el mayordomo le dice que 2 de ellos son de rango A. Le dice que tienen un nivel que merece la bendición, y que pruebe sus capacidades y se los envíe. Él dice que lo ha entendido, y ella pregunta si eso es todo. Él le dice que tiene información sobre Rockdale, y le cuenta que ha llamado a Isera a Corea del Sur, y esto enoja a Delia. Nos enteramos de que Isera es el hijo problemático de su familia, y que ha cometido un montón de actos malos utilizando el nombre de la familia, y a los 19 años mató a 5 personas solo porque empezaron una discusión con él, y a los 20, fue apartado de la familia, y ha estado escondido durante muchos años. Le dice al mayordomo que le vigile e informe a Rockdale de que si le pillan haciendo algo raro, será desterrado de la familia. El mayordomo se despide, y vemos a Delia decir que todos están ejerciendo un poder que no se han ganado, y que no está destinado a la basura. Y al final, el poder es todo para ella, y mira una foto de su constelación guardiana. Huyok se desmaya y empieza a pensar en el talento que tiene su cuerpo para utilizar el maná. Aunque no está al nivel de un genio, es mejor que su cuerpo anterior. Pero es raro, que por muy desentrenado que estuviera el cuerpo, la condición es terrible. El primer día apenas pudo hacer circular el chi, y con solo paliar un poco le dieron ganas de desmayarse. Y se pregunta si pasó algo en el pasado. Pero se da cuenta de que no tiene sentido estresarse por eso ahora. Ve a Soyeon dando golpecitos en su escritorio, y ella le entrega una nota. Lo abre solo para ver, hola, y se pregunta qué querrá. Muestra al profesor explicando que todo el mundo tiene permiso para salir de la escuela, pero que debe presentar una solicitud de antemano, y eso es todo por la clase de hoy. Vemos a Huyok sosteniendo una solicitud de permiso, y Barche le pregunta si piensa salir. Huyok dice que sí, y Barche le pregunta a dónde va, y antes de que pueda contestar, le interrumpe Soyeon llamándole. Él le pregunta qué quiere, y le dice que incluso respondió a la nota, pero ella no dijo nada. Él le dice que se dé prisa porque tiene que presentar algo, y ella empieza a tartamudear muy mal, diciendo, así, y yo, repetidamente. Él le dice que se dé prisa en decirlo, y la llama friki. Ella se enoja, preguntando por qué es un bicho raro, y él le pregunta si le hace enojada por diversión, o si es normal, y le pregunta qué quiere decir. Vuelve al momento en que él mata al duende de las rocas, y ella está confundida porque es diferente a los libros, y solo quiere saber cómo mató al duende, pero su orgullo le duele demasiado. Cuando empieza a preguntarle, Lilia le pregunta cómo mató al duende de las rocas, y ambas se quedan confundidas. Él no sabe dónde ha salido y le pregunta por qué se entromete. Él creía que le odiaba porque la avergonzaba. Ella dice que no le molesta, y que creía que solo había una forma de matar monstruos, pero le demostró que eso no es cierto, y le pregunta si quiere ser su ayudante. Él le dice que no, y se gira en su forma para marcharse. Ella comienza a rogarle, y siguen caminando lejos de Soyeon, que se sorprende de que la dejaran fuera de la conversación. Al día siguiente vemos a Huyok en el mercado. Nos da un flashback de él en su teléfono, obteniendo información sobre dónde puede vender el tesoro en la bóveda, y encuentra el mercado, y por lo que ha investigado, después de pagar una cuota de entrada, se puede comerciar con cualquier cosa, pero es visto como un mercado negro que usan los villanos, y la razón por la que el mercado es incluso posible es debido a una constelación llamada el gobernante oculto, y ya que una constelación lo creó y lo mantiene, la gente de alto rango lo usa abiertamente. A pesar de que es ilegal, el gobierno no toma medidas extremas contra ella, y esa es la única razón por la que fue capaz de encontrarlo. Ve un post sobre cómo entrar en él y lo que debe tener cuidado, pero es interrumpido por un texto de Arin. Ella envía un montón de conejos llorando, y dice que no cree que pueda hacer el entrenamiento de mañana, ya que tiene que salir. Él le contesta con un "Kei", y ella le cuestiona. Él le devuelve el golpe y le dice que solo le está diciendo que tenga un buen viaje. Entonces ella le manda emojis de conejos asintiendo. Él vuelve al post, porque si abres el enlace en los comentarios, puedes hacer una reserva. Luego vuelve al mercado y se acerca a una cafetería destartalada. Entra y abre una puerta para ver el mercado.
Se pregunta por qué le resulta familiar aunque es la primera vez que está allí, y sobre todo el cielo y la luna son similares a los de hace 300 años. Alguien le pregunta si es su primera vez, y él recuerda el post que mencionaba a un hombre con un traje de cuero, y le dice que sí y saca algo de dinero, y se lo entrega al hombre. El hombre le pregunta si tiene alguna duda, y Huyok dice que necesita vender unas joyas, y se pregunta dónde ir. El hombre le pregunta si quiere una subasta, y él le dice que no, que solo quiere venderla rápido. El hombre le dice que se dirija al distrito 3, porque allí los comerciantes compran de todo. Huyok le pregunta quién es el mercader más confiable, y él le recomienda a alguien llamado Morris, le indica el distrito 3 y le da indicaciones. Y le entrega una máscara, diciendo que le recomienda que lleve una. Debido a la naturaleza de los productos que se venden aquí, todo el mundo debería llevar una máscara, y que piense en ella como un regalo. Huyok le da las gracias y se dirige al tercer distrito. Encuentra a Morris y le dice que tiene mercancía para vender. Morris le dice que depende del artículo, pero que lo procesará rápidamente. Huyok saca una bolsa y la deja caer sobre la mesa. Morris la abre y comienza a inspeccionar los anillos, y se sorprende al descubrir que uno de los anillos es un artefacto de la era de la destrucción. Morris se pregunta si los otros anillos también son artefactos, y ve que todos lo son. Huyok le llama y le pregunta cuánto puede ofrecerle, y Morris se pregunta de dónde ha sacado tantos artefactos, porque, por su voz, solo tiene 20 años. Le pregunta de dónde los ha sacado, y Huyok dice que ha oído que esas preguntas no se hacen aquí, y se pregunta si se ha equivocado. Morris dice que tiene razón y se disculpa. Dice que no sabe cuánto ofrecer, porque no puede procesarlas ya que son de la época de la destrucción, y carece de capital para comprarlas. Huyok le pregunta dónde puede hacer valer su dinero y Morris le indica la sala de subastas. Huyok pregunta cuánto tardaría en venderse, y Morris dice que de 2 a 3 semanas, y que pasará un tiempo antes de que abra la casa de subastas. Huyok se da cuenta de que todo el proceso sería un coñazo y le pregunta a Morris por cuánto saldrían en una subasta. Morris lo mete en su teléfono y se lo enseña a Huyok, y este se sorprende al ver tantos ceros, y le pregunta a Morris cuánto le falta para comprarlos. Morris dice que aunque vendiera todo lo que tiene, solo le quedarían 3/4 partes de lo que vale. Huyok le dice que está bien, y Morris se sorprende. Aprendemos que los artefactos valen mucho gracias a las constelaciones, y que reaccionan bien ante los artefactos de la era de la destrucción, e incluso una persona normal podría hacer un contrato con una constelación de rango San gracias a ellas. Recuerda a un contratista llamado el alquimista, y confirma de nuevo que los artefactos son de esa época debido a la forma en que el maná fluye a través de ellos. Está sorprendido de haber conseguido los artefactos y dice que hoy es su día de suerte. Vemos que alguien se acerca a su puesto, y vemos a un hombre con una máscara de gato negro. Huyok vuelve a la cafetería por la que vino, y comprueba su teléfono, y vemos que ganó mucho con la transacción, y con esto, su problema de dinero está resuelto, e incluso le queda más en la caja fuerte, por lo que no debería tener ningún problema en el futuro. Recibe una llamada de un número desconocido, y la contesta para oír a Lilia pidiéndole que vayan a comer juntos. Él le pregunta cómo consiguió su número, y ella dice que es porque ella es un instructor, y que venga a la parte delantera de la sala de fitness para el almuerzo, y él se pregunta quién termina una llamada después de decir lo que necesitan, y se pregunta si debe sanguijuela comida gratis. Vuelve al mercado, y Morris le pregunta al hombre por qué está aquí, y el hombre le pregunta si su relación es tan mala. Morris dice que aunque se vean varias veces, un comerciante no puede hablar sin más con el dueño del mercado, y no lo presentan. Se hace llamar Gato Negro. Gato le dice que le gusta cómo le trata a Morris, y Morris le pregunta por qué está aquí. Gato le dice que le gustaría ver los objetos que ha sacado a subasta, y Morris dice que claro y saca la bolsa de anillos. Gato le dice que deberían valer bastante, y Morris se queda confuso sobre por qué dice eso, y vemos que la constelación de Gato realmente quiere el anillo. Vemos a Lilia y Huyok en una mesa, y ella está comiendo pasta, pero nota que él no está comiendo y le pregunta por qué. Él solo pregunta por qué Valhalla tiene un lugar así, y ella le dice que aparte de la cafetería, y el restaurante del personal, también tienen un restaurante normal, y se sorprende de que él no lo supiera. Él le dice que no estaba interesado y le pregunta por qué le ha llamado. Ella le vuelve a pedir que sea su ayudante, él dice rápidamente que no. Ella le dice que primero se lo piense, y le explica que obtendría muchos beneficios. Él pregunta de qué tipo, y ella le dice que obtendrá una beca, y muchas ayudas, y la oportunidad de escribir una tesis con ella, y si publica una tesis, y su nombre aparecerá en la Asociación de Investigación de Monstruos, y podrá salir 2 veces por semana en lugar de 1 vez al mes. Él pregunta si hay algo más. Y ella le dice que va a trabajar con ella. Él dice que su ego suena grande, y ella le dice que solo sea su ayudante. Él le dice que no quiere, piensa para sí que la oferta no tiene nada de tentadora, y su objetivo actual es llegar al ojo del gran bosque, y aunque ella sea instructora llegar hasta allí sería difícil. Él le dice que no volverá a hacerlo,
y ella le pregunta si le gustaría intercambiar información, y ella se ofrece a darle la información por la que siente curiosidad, y él le hablará de ataques de monstruos. Él le pregunta qué tipo de información. Ella le dice que es sobre Arin, y cuando él va a decirle que no está interesado, ella le interrumpe, diciendo que Arin podría ser repudiada por su familia. A Huyok no le importa y empieza a irse, y Lilia le pregunta a dónde va, y él le dice que los beneficios no son buenos para él, y que ya ha terminado de comer, así que se va. Ella le dice que debería darle alguna información, y él le dice que en realidad no le importaba. Le dice que en realidad hay algo por lo que siente curiosidad, y le pregunta por qué es tan infantil normalmente, pero dura mientras enseña. Ella dice que si bromeara mientras enseña sobre monstruos, causaría problemas, porque los monstruos pueden atribuirse a las tasas de supervivencia de los alumnos, y los alumnos ni siquiera pueden memorizar lo básico, así que tiene que ser dura con ellos. Él le dice que está bien y le desea buena suerte mientras se marcha. Ella vuelve a llamarle y le dice que debería pagar por la información antes de marcharse. Él le dice que no quiere. Se corta a Seon, y estamos en la finca de la familia Choi-jin. Muestra al padre de Arin, Hong Seok, y a uno de sus hermanos, Kim Jeon, y les dice que si superan la prueba, podrán formar un contrato con su artefacto sagrado, y será un testamento para que sean los sucesores de la familia. Sin embargo, si fallan, serán repudiados por la familia. Y les pregunta si elegirán hacerlo sabiendo esto, y ambos dicen que sí. Su padre les dice que se celebrará dentro de 3 semanas y que pueden marcharse. Vemos a Arin y a su hermano caminando, y él le pregunta si puede captarla en directa, y ella pregunta, ¿qué? Y él le explica cómo su padre tuvo una expresión fuerte cuando ya dijo que participaría, y le dice que parece que realmente quiere ser la cabeza de la familia, aunque sea una hija ilegítima. Ella pone mala cara, y él le dice que no se engañe pensando que puede ganar. Ni siquiera puede obtener una bendición, y ni siquiera podrá tocarle. Ella no dice nada, y él le dice, ya que se ha rendido, que se vaya a chupar de la familia, y que la verá dentro de 3 semanas. Le vemos allí de pie y recuerda que alguien le dijo que debía convertirse en cabeza de familia y que, si lo hacía, podría ser libre. Muestra a Huyok en clase, y Barche comenta que es época de parciales, y Huyok se sorprende de que lo mencione, y Barche le dice que si se callara, podría oír lo que dice el profesor sobre los parciales. El profesor dice que los exámenes son muy importantes, y que los alumnos con peores notas son expulsados, y espera que todos estén preparados para sus exámenes. A Huyok no le preocupa el examen práctico, pero sí el escrito. Le pregunta a Barche si ha dado estas clases antes, y cuando Barche dice que sí, le dice que haga el examen en su lugar. Barche dice que le parecería injusto, y Huyok le dice que no lo es. Él está haciendo el examen, Barche solo le está diciendo las respuestas. La clase termina, y vemos a Arin acercarse a Huyok, preguntando si están entrenando, y él le pregunta si ella no quiere hacerlo. Ella le dice que no es eso, y él le pregunta si quiere aprender esgrima, y se imagina que ya es hora de hablar de ello. Le dice que le enseñará a manejar la espada y aprovecha para practicar con su arma. Le dice que se reúna con él en la sala de entrenamiento y ella le da el visto bueno. Los vemos en la sala de entrenamiento, y él le pregunta cuánto tiempo hace que no usa la espada, y ella le dice que 1 día y medio, y que no la ha tocado desde que empezó a entrenar con él. Le pregunta si, antes de eso, practicaba a diario, y ella dice que sí. Le dice que desenvaine la espada y lo vemos sacarla. Él le enseña cómo empuñarla, y ella se sorprende de la diferencia al cambiar ligeramente su empuñadura. Le dice que se acerque a él, y la vemos envainar su espada de nuevo, y un rayo comienza a surgir a su alrededor. Ella nota que es más rápida que antes, pero es bloqueada. Huyok lo comenta y le dice que no ponga más magia de la necesaria en sus pies. Ella dice que de acuerdo, y la vemos repetirlo. La felicita, pero le dice que gire más cuando se detenga. Luego le dice que siga atacándole y que no descanse. Ella dice que sí, y chocan espadas de nuevo. Vemos a Huyok esquivar su espada, y destruye parte del suelo. Ella se alegra al ver que es más fuerte que antes, y continúan chocando espadas. Más tarde, vemos que Arin ha dañado la zona de entrenamiento y está cansado. Huyok dice que ya ha pasado 1 hora, así que deberían dejarlo aquí. Arin se tira al suelo sin aliento y se alegra de que sus habilidades hayan mejorado tanto, pero sigue sin poder ni tocar a Huyok. Ella pregunta cuándo volverán a entrenar, y Huyok piensa en ello, y en lo beneficioso que es entrenar con ella, y en lo divertido que es enseñarle ya que tiene talento, y está familiarizada con el dibujo. No tengo ni idea de lo que es esto, y gracias a eso puede ayudarle a encontrar sus sentidos, y si hubiera sido hace 300 años habría merecido la pena convertirla en discípula, pero ahora mismo no tiene libertad. Ella le vuelve a preguntar si se enfrentarán en otra ocasión, y él decide bromear con ella. Y le dice que no quiere, y ella al instante dice que entendido.
Él se sorprende de que se haya rendido tan rápido, y ella dice que es porque tiene razón, y piensa que si sigue sus palabras se hará más fuerte. Él piensa en lo que le ha dicho y le dice que eso es todo por hoy, y ella le dice que le verá la próxima vez. 2 semanas después, en el estadio, vemos a Soyeon, Seyuk y Arin, y Huyok se pregunta por qué están todos reunidos aquí, y Barche le dice que su profesor ya se lo dijo hace 2 semanas. Sang-cheo les dice a todos que ahora les explicará los exámenes parciales, y que la evaluación se basa en Danjan Attack, y los estudiantes formarán equipos y entrarán en una mazmorra artificial. Son libres de formar cualquier equipo, y la cantidad correcta de personas es 8, pero puedes decidir qué número quieres en tu grupo, y solo serás evaluado en base a tu contribución a la incursión. Y que el criterio para suspender es no completar la incursión en el tiempo dado. La dificultad de la mazmorra es F y grita que empiece el examen. Vemos a los estudiantes en pánico y tratando de formar equipos, y el profesor comenta que están nerviosos, y vemos a Soyeon diciendo que su distribuidor de daño no es suficientemente bueno, y ella piensa para sí misma que no puede elegir a alguien mejor que ella, y 5 horas es tiempo suficiente para la incursión, y lo importante es una contribución, y un grupo de 6 parece fácil, pero es difícil destacar, y ella le dice a su grupo que es hora de irse. Sang-cheo dice que, como era de esperar de la quinta generación, entendió bien el sentido del examen, pero el resto de los alumnos van en grupos de 20 o de 8, y si el equipo no está bien equilibrado, habrá peleas. Sang-cheo le dice al profesor que después de 30 minutos, comenzarán a calificar a los estudiantes, y vemos a Huyok observando cómo califican a los estudiantes que entraron rápidamente, y se da cuenta de que Arin aún no ha entrado, así que le pregunta al respecto, y él le pregunta qué va a hacer, y ella dice que hará lo que diga Huyok. Esto le sorprende, y se pregunta por qué ella ha seguido también sus palabras desde su última sesión. Él le dice que entrará solo, que vaya. Y ella le pregunta si debe entrar sola también, y él le dice que como quiera. No parece difícil. Vemos que algunos de los estudiantes se dan cuenta de que Arin está sola, y se acercan a ella, y le dicen que si no tiene equipo, que qué tal si se une a ellos ya que solo tienen 7 ya haría su partido 8. Ella se disculpa y dice que entrará sola, y ellos la llaman loca, diciendo que la descalificarán. Y ella les dice que puede hacerlo, porque Huyok dijo que no era difícil. Tratan de decirle que espere, pero ella entra sola. Vemos a los profesores observando desde una sala de control, vemos a algunos estudiantes sin apenas puntos, y el profesor de clase comenta lo duro que es el examen, y lo rápido que los están calificando, y nos enteramos de que Sang-cheo es en realidad un contratista legendario con un 99% de aciertos en las mazmorras. Así que sabe exactamente en qué fijarse, y por eso puede dar puntuaciones tan rápido. Oímos a Sang-cheo pensar que en general es un buen año, y que los niños de la quinta generación lo están haciendo bien, pero entre ellos, hay una alumna destacada. Soyeon, y la vemos dando instrucciones claras a su equipo, permitiéndole luchar en grupo. Algunos arqueros disparan al monstruo contra el que luchan, y después de que éste bloquee sus flechas, Soyeon salta sobre él, matándolo al instante. Sang-cheo está impresionado con lo bien que coordinó el ataque con su grupo, y si lo hace bien aquí, entonces es solo cuestión de tiempo hasta que vuelva a la cima. Si no fuera por Huyok, su récord no se habría arruinado. Se pregunta cómo le va a Huyok, y vemos que la máquina no fue capaz de encontrarlo en la mazmorra, y se sorprende al ver que en realidad ya ha terminado, por sí mismo, sin un partido. Sang-cheo se pregunta si el tiempo que Huyok consiguió es posible para un estudiante de secundaria. Decide ver la grabación, y vemos a un grupo de enemigos abalanzándose sobre Huyok, que corre directamente hacia ellos. Mata rápidamente a un par de goblins de una estocada, y luego rebana a uno de los enemigos del techo. Sin embargo, se topa con 2 monstruos gigantes que se abalanzan sobre él con sus armas y destruyen el suelo. Pero él lo esquiva, y lo vemos en el aire junto a ellos, y los mata a ambos de un tajo. Los instructores están sorprendidos por su actuación, y vemos a Huyok de pie frente a un golem blindado, y Sang-cheo comenta que es un golem especial hecho específicamente para el examen parcial, y fue hecho para luchar contra un grupo de 8. El golem golpea con sus brazos a Huyok. Huyok levanta su espada y la clava en el golem, arrancándole la cabeza, y se da cuenta de que el primer lugar es para Huyok. Suscríbete para obtener más contenido, deja un like o un comentario para ayudar al canal, gracias por verlo.